tarde, según sea el caso. Mi nombre es Oscar Mesano y presido el Centro de Capacitación en Alta Tecnología. Hoy le doy la bienvenida al webinar del mes. Conjuntamente con OEA CITEL tenemos un programa anual de webinares que comienza en febrero y finaliza en noviembre. En este caso se trata de un tema de alto impacto en toda la sociedad y es la inteligencia artificial. Sobre este tema hay mucha información, pero hoy tendremos información de primera mano y esto no es común en esta materia. Agradezco a OEA CITEL y también a Oscar León, director ejecutivo de CITEL, y a María Celeste Fuentemayor, funcionaria de la CITEL, por todo el apoyo que nos brindan para la realización de este ciclo de webinares. El tema de hoy, como ya dijimos, es la inteligencia artificial, noticias de un futuro presente. Nuestro disertante será Stanislao Martín Irigoyen, que al fin de mi intervención será presentado por María Celeste Fuentemayor, que tenemos el placer que nos acompañe. Algunos comentarios sobre este webinar. Los micrófonos están apagados. Por favor, realicen sus preguntas, consultas, inquietudes por medio del chat. Al final del webinar serán leídas en el orden que fueron cargados. Este webinar se está grabando y luego podrá ser visto en nuestro canal de YouTube y todos recibirán el link para el acceso al mismo. Sin más, le doy la palabra a Celeste para que nos dirija unas palabras y presente al... Adelante, Celeste. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario que necesariamente todos los meses hacemos para el mejoramiento profesional de todas las Américas y de nuestros compañeros y colegas del sector. Quiero dar inicio a este seminario virtual de inteligencia artificial y darle en primer lugar el agradecimiento al Centro de Capacitación CCA TELAS y a Oscar Mesano por siempre apoyar a la CITEL en la preparación, organización y convocatoria de este webinar. En nombre del secretario ejecutivo de la CITEL, Oscar León, le damos la más cordial bienvenida y también le damos la más cordial bienvenida en la mañana de hoy a Stanislao Martín, que es nuestro orador especial para este tema tan importante para la región. Bueno, sin más, los dejo con él y quería dar una breve reseña de Stanislao Martín, que es socio gerente de la empresa Inteligentia, empresa dedicada al desarrollo e implementación de soluciones analíticas basadas en inteligencia artificial, Big Data, IoT y simulaciones de IoT industrial. También se ha desempeñado como analista en inteligencia de negocios, inteligencia artificial y data y mining en diversas empresas multinacionales del sector. También ha sido consultor de otras empresas privadas y también estatales sobre soluciones basadas en inteligencia artificial, estadística y una gran variedad de industrias del sector, no solamente de telecomunicaciones, sino también de petróleo, gas, energía, manufactura, el agro, bancario, salud y otros sectores tales como la farmacéutica. Ha sido docente en carreras de grado para la Universidad de Buenos Aires, física y economía, y también pues ha dado las materias de data mining e inteligencia artificial en esa organización y educativa. También dirige el programa de adquisición de capacidades en tecnologías inteligentes para la industria 4.0 de ARPEL y se ha desempeñado en otros cargos y actividades relacionadas al sector y al tema en cuestión. Sin más, le damos la más bienvenida a Stanislao Martín y espero que todos ustedes disfruten este seminario. Muchísimas gracias. Adelante, Stanislao. Muchas gracias por la presentación, Celeste. Muchas gracias a Oscar por la invitación, muchas gracias por supuesto a CITEL y a OEA por darme este espacio de comunicación y muchas gracias fundamentalmente a ustedes los asistentes por interesarse en estas temáticas. Voy a compartir, espero me digan si se ve adecuadamente la presentación. Bien.
Y bueno, en esencia, esta charla denominada Inteligencia Artificial, Noticias de un Futuro Presente, espero sea una herramienta para disparar un poco, o para compensar un poco esas inquietudes que pueden tenerse sobre esas tecnologías, que algunos piensan florecientes, que otros pueden imaginarse como parte de lo que es la ciencia ficción, pero que en realidad desde un buen tiempo atrás al momento han ido creciendo en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus aplicaciones, y son una gran realidad. La idea de esta charla es precisamente compartir esas bases de conocimiento, disparar algunas ideas de cómo funcionan estas tecnologías, para qué sirven, y en esencia un apuntalamiento para disparar la inquietud y generar en esencia un espacio de debate, de discusión, de charla, que podamos aprovechar todos, en donde todos aprendamos un poco más sobre este tema. Candente, por cierto. Como les decía, cuando titulo esta charla, titulo como Inteligencia Artificial, Noticias de un Futuro Presente. ¿Por qué lo titulo así? Fundamentalmente porque cuando uno habla de inteligencia artificial muchas veces piensa en ciencia ficción, pero el hoy, ¿sí? El hoy, digamos, nos presenta, ¿sí?, una situación distinta, ¿sí? Hoy miramos a diario en los medios y nos encontramos con grandes cantidades día a día de noticias vinculadas a inteligencia artificial, a aplicaciones, a tecnologías, a usos, a debates, a inversiones, ¿sí?, a planes, etcétera. Bien. Esto, sí, digamos, que está surgiendo como un disparo, digamos, de una tecnología que es realmente una serie de tecnologías que son disruptivas para las transformaciones de las empresas, sí, son puntos que tenemos que tener en cuenta en función de capacitarnos y de prepararnos. Para esto es necesario esta charla. Vamos a hacer una introducción corta y concisa, bien, a lo que es la inteligencia artificial aplicada, y iniciando por su historia, ¿sí? Bien, por la historia de la misma. Primero veamos estas noticias un poquito más en detalle. Por ejemplo, en distintos medios vemos que la inteligencia artificial se plantea como podría ser un abogado robot. ¿Podría la inteligencia artificial ayudar a predecir formas de moléculas y así descubrir nuevos medicamentos y tratamientos? ¿Puede utilizarse, ¿sí?, o se utiliza la inteligencia artificial contra el maltrato machista? ¿O vemos cómo se presentan fragancias creadas por inteligencias artificiales, o cómo la inteligencia artificial es utilizada para la investigación penal? Como un robot, por ejemplo, puede actuar como lazarillo o una inteligencia que ayude a reemplazar a los perros guía para los ciegos. Podemos ver digamos, planteos sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en sectores públicos, que se habla también muchas veces de algoritmos que piensan por nosotros, cuestiones que hay que desmitificar. Robots o inteligencias artificiales que se crean para hacer tareas rutinarias o aburridas, lo cual a veces plantea también el cómo prepararse de cara a la transformación que tendrán las distintas profesiones y trabajos en el futuro reciente, en el futuro cercano. Bien, cómo las inteligencias artificiales pueden detectar emociones, cómo pueden ayudarnos a calificar en un examen, cómo se hacen inversiones.
Y muchas veces, o hasta discusiones de si una inteligencia artificial puede considerarse un inventor, y realmente realizar una desmitificación sobre lo que estas herramientas pueden aportar y hacia dónde va cómo es la evolución de las mismas. Como ven por todas estas noticias, cuando hablo de noticias de un futuro presente, es jugando precisamente con esa cuestión de que tratamos o pensamos en ciencia ficción, ¿sí? Pensamos en ciencia ficción, pero, disculpe, ¿no se escucha? Está el micrófono activo, ¿sí? De que pensamos en ciencia ficción, pero en realidad es una realidad, ¿bien? Estas tecnologías son presentes. Y si tenemos que analizar o ir un poco hacia un estudio histórico, digamos, esto se trata de una nueva revolución industrial, la revolución industrial enmarcada en lo que se llama la transformación hacia la industria 4.0, en donde precisamente los datos, ¿sí?, o las herramientas inteligentes comienzan, ¿sí?, a impactar fuertemente en una transformación industrial cuyo proceso de pasaje de la industria 3.0 a la 4.0 se conoce y lo conocemos a diario como transformación digital. Precisamente la industrialización nace con la mecanización, se transforma en una segunda revolución industrial con la electricidad y las líneas de montaje. En los 60, 70, las computadoras y la automatización transforman o retransforman a la industria. Y hoy, desde 2011, comenzamos a hablar del impacto que las mediciones, los datos y las técnicas inteligentes y cómo estas cambian, ¿sí?, a cualquier tipo de industria o a distintos tipos de industria. Cuando hablamos de las tecnologías involucradas en Industria 4.0, varias de ellas, y sobre todo las que enfocaremos en esta charla, ¿sí?, digamos, tratan de tecnologías que tienen que ver con procesamientos o tratamientos inteligentes de la información. Vamos a ver un poquito los orígenes. ¿Bien? Por allá por 1950, un matemático brillante, padre prácticamente de la computación, Alan Turing, publica el primer artículo en donde se realiza la pregunta de si, y donde se llama, ¿sí?, o se denomina a estas tecnologías como inteligencia artificial. Computing, Machinery and Intelligence, en 1950. En este artículo, ¿sí?, este brillante matemático se hace la siguiente pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar? Disparando así, ¿sí?, toda una serie de cuestionamientos y de desarrollos que terminan desenvolviéndose en el día de hoy en realidades concretas que ayudan a múltiples industrias, a múltiples sectores. Alan Turing define a la inteligencia artificial como una disciplina científica y tecnológica cuyo objetivo es crear procesos de la mente y su conexión con el cuerpo a través de la metáfora computacional. La metáfora computacional es una teoría en donde se plantea que el cerebro posee un sistema de procesos similar al de una computadora digital. O sea, cuán avanzado es que previo a la existencia de las computadoras tal cual las conocemos ahora, Alan Turing ya se planteaba la posibilidad de que una máquina, ¿sí?, piense como nosotros, haciendo un paralelismo, ¿sí?, con esta metáfora computacional, con el método de proceso. Pero no solamente esto, la genialidad de Alan Turing es que además, ¿sí?, propone, ¿sí?, y define una forma de medir y de determinar si una máquina es inteligente o si no lo es. Propone el test de Turing. El test de Turing mide la capacidad de una máquina para hacerse pasar por un ser humano, para emularlo. Y es una prueba que a priori definida parece simple. Se hace una prueba de conversación entre ambos, entre el humano y la máquina. Si el ser humano no se da cuenta que es una máquina, entonces la máquina será inteligente. Y así,
con estas definiciones en ese trabajo brillante fundacional, Alan Turing, ¿sí?, lanza el nombre y crea una nueva rama de las ciencias de la computación llamada inteligencia artificial. No solo esto, sino que hoy en día, ¿sí?, hay un término que conocemos mucho que se llama interactividad. Precisamente se define también las primeras cuestiones de interactividad entre la interacción entre humanos y máquinas. La inteligencia artificial, en principio, se refiere precisamente a la inteligencia, ¿sí?, que pueda ser exhibida por máquinas. Se refiere a agentes racionales, flexibles, que perciban el entorno. Hoy por hoy, estas tecnologías son conocidas como IoT, IIoT o Computer Vision, por ejemplo. Se refiere a tareas máquinas que lleven a cabo acciones que maximicen probabilidades o minimicen de éxito de algún objetivo o tarea, ayudando, por ejemplo, a reducir incertidumbres, haciendo más eficiente determinados procesos. Se refiere a máquinas que imiten funciones cognitivas asociadas a otras mentes, generalmente a cerebros humanos. Por ejemplo, que repliquen conocimientos expertos, o sistemas expertos, que puedan realizar deducciones, hacer razonamientos, bien, lógicos deductivos, que puedan resolver problemas o encontrar soluciones, haciendo búsquedas, simulaciones, o que puedan aprender, inferir, predecir y generalizar tecnologías conocidas como machine learning, aprendizaje de máquina. Y a su vez, ejecutando todas estas tareas de manera eficiente, tecnologías que hoy en día conocemos como Big Data. Como ven, de todas estas tecnologías, ¿sí?, hablamos cotidianamente. En las distintas industrias se están viendo afectadas cotidianamente por alguna de estas o combinaciones de estas. Charlemos un poco sobre algunos conceptos clave, algunos puntos clave para comprender esos alcances y las aplicaciones de las tecnologías. ¿Bien? Puntos que nos ayudarán a comprender, ¿sí?, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades, sus oportunidades de aplicación. El primer concepto clave que tenemos que tener en cuenta es que utilizaremos esta serie de tecnologías, ¿sí?, cuando tratemos con situaciones complejas, ¿sí? Complejas, ¿sí?, que a veces puedan parecernos simples, pero que sean complejas en cuanto a la ejecución, a la resolución del problema o a la ejecución de tareas, ¿sí?, realizadas por máquinas. Trataremos con sistemas complejos que necesitaremos entender, en donde los elementos de estos sistemas interactúan de maneras no triviales y generan comportamientos inesperados, producen sinergias, interacciones, el efecto mariposa, caos, etc. En complejidades tales, ¿sí?, que necesitamos capturar, entender, ¿sí?, y para resolver precisamente estos problemas, ¿sí?, devenidos de que tratamos con sistemas complejos, para poder tratarlos o mitigar su impacto, necesitaremos comprender los sistemas, describirlos, ordenarlos, predecirlos o pronosticarlos. En esta base, ¿sí?, es donde se centra buena parte de lo que son las tecnologías de la inteligencia artificial, en ayudarnos a la resolución rápida, efectiva, eficiente de problemas ocurridos en sistemas complejos o en el mitigar el impacto de los problemas que en ellos surgen. Aumentar es otro de los conceptos clave. Las tecnologías devenidas de la inteligencia artificial vienen a aumentar nuestras capacidades humanas para responder rápidamente a problemas complejos utilizando recursos tecnológicos. Es una cuestión empática. Vienen a potenciar a los seres humanos, no a reemplazarnos. Al menos en el estado del arte tal cual lo conocemos hoy en día, aunque ya veremos algunas situaciones particulares.
Bien, ese concepto de aumentar nuestras capacidades, ¿sí?, nos ayuda a trabajar de manera interactiva con herramientas de inteligencia artificial para potenciar y extraer el máximo rendimiento de nuestra persona, ¿sí?, con herramientas que ayuden, ¿sí?, a ganar en velocidad, en capacidad de identificación de procesos y demás. Otro concepto es la mejora. La inteligencia artificial persigue el objetivo de acompañarnos en el proceso de mejora. No busca, tal cual decía antes, reemplazarnos, sino potenciarnos, ¿sí? Puede reemplazarnos en algunos casos, ¿sí?, en algunos casos en donde el aporte de valor sea bajo, ¿bien? Pero en esencia, eso requerirá precisamente de algunas definiciones que, por ejemplo, los estados tendrán que tomar. La idea, en esencia, en ese potenciamiento será el de generar mejores condiciones de trabajo, el de mitigar riesgos, el de reducir incertidumbres. Por ejemplo, ¿sí?, hay planteos de inteligencias artificiales o robots que realizan tareas peligrosas para el ser humano o tareas aburridas, repetitivas, que no aporten demasiado valor y que puedan automatizarse, ¿sí? O herramientas que den soporte, ¿sí?, a los seres humanos, por ejemplo, como un abogado, una herramienta que ayude al abogado o al juez a resolver más rápidamente, ¿sí?, un proceso penal. O tecnologías que ayuden a los científicos a descubrir, dentro de esas complejidades de la naturaleza, más rápidamente, ¿sí?, las estructuras, formas y características de moléculas, y por lo tanto descubrir así nuevas curas, ¿sí?, a enfermedades hoy por hoy difíciles o de difícil tratamiento. Es decir, herramientas que potencian nuestras capacidades o ayudan a mitigar riesgos. Las inteligencias artificiales tienen capacidades que pueden resumirse en tareas. Fundamentalmente las herramientas que tienen que ver con lo que son técnicas de machine learning. ¿Bien? Sus tareas se pueden acotar en lo que es comprender o describir, en lo que es predecir o ordenar, ¿sí?, y en pronosticar, que son tareas que nuestra mente humana realiza casi a diario, cotidianamente. Cuando hablamos de predecir, ¿sí?, por ejemplo, cuando vamos manejando en la ruta y vemos esa gran curva, nosotros a priori, antes de llegar ahí, sabemos que deberemos realizar una maniobra para no caernos hacia el precipicio. ¿Bien? Nuestro cerebro lo que está haciendo en ese momento es, con la información percibida en este momento, calculando, ¿sí?, está calculando, ¿sí?, y tomando una decisión e informando, ¿sí?, a nuestro sistema motriz que en determinado momento deberá realizar una determinada acción, es decir, mover el volante para poder girar el vehículo y no irnos por el barranco. Y nuestro cerebro trabaja haciendo predicciones. Y esas predicciones, a su vez, ¿sí?, pueden dividirse en lo que son estimaciones, inferencias o clasificaciones. Estas tareas son tareas que las inteligencias artificiales, los machine learning, suelen realizar o ejecutar. También nuestro cerebro suele intentar hacer pronósticos. Miramos hacia el cielo y decimos, es posible que llueva porque vemos nublado o porque vemos rayos. Bien, dentro de 15 minutos, dentro de 20 minutos, dentro de una hora va a llover, mañana parece que va a llover. O cuando estamos tentados al ver curvas, ¿sí?, de acciones o de Bitcoin, etcétera, va a crecer, entonces invierto, etcétera. Nuestro cerebro también, ¿sí?, busca hacer estas predicciones. ¿Cómo? Basado, ¿sí?, en antecedentes, basado en evidencias, basado en cosas que pasaron con antelación, de las cuales de alguna forma pudimos capturar parte del conocimiento, aprendimos y reutilizamos. También, ¿sí?, nuestro cerebro busca describir, busca identificar cosas y agruparlas, bien, en grupos que tengan características particulares, que sean cuestiones o situaciones o personas, etcétera, que sean parecidas entre sí y distintas de otras que sean entre sí parecidas.
Y necesitamos hacerlo para poder, ¿sí?, establecer razonamientos generalistas, ¿sí?, para poder definir o crear, digamos, algún tipo de opinión sobre una situación que nos permita tratarla. También nuestro cerebro busca relacionar o encontrar asociaciones. Cuando pasa esto otro, etcétera. Cuando comienza a nublarse, aumenta la posibilidad de que llueva. Bien, hacemos estas tareas. Y la inteligencia artificial ha buscado sistematizar estos procesos de la mente y llevarlos a estructuras, ¿sí?, o a programas, si quieren, que puedan capitalizar esa forma de actuar, ¿sí?, y reproducir estos tipos de comportamientos. Es decir, poder predecir, estimando, infiriendo, clasificando, poder pronosticar, pudiendo describir, agrupando, relacionando, asociando. ¿Y cuál es el fundamento de todo esto? Detrás, ¿sí?, hay un gran fundamento, y es que las inteligencias artificiales nos ayudan, ¿sí?, a identificar y detectar patrones. Los patrones son regularidades que existen en los datos o en las percepciones que tenemos del entorno, que ocurren de manera sistemática, que a veces son difíciles de ser detectados debido a que la complejidad de los mismos es muy grande. Por ejemplo, que las características en las cuales nosotros hacemos hincapié o en las cuales detallamos no sean descriptoras totales de esas regularidades, pero que al ampliar ese mundo, ¿sí?, de observacional, ¿sí?, pueden ser detectadas. Nuestro cerebro puede, digamos, percibir algunas de ellas, pero cuando son muchas las características que tenemos que observar, necesitamos de herramientas que nos ayuden en esa detección de patrones. Las ciencias básicas trabajan en esto, en detectar determinados patrones para poder sistematizarlos y expresarlos en modelos. Lo mismo hacen las técnicas de aprendizaje, las técnicas inteligentes. ¿Pero qué son modelos? Los modelos son representaciones simples o reducidas, definidas, sintéticas, ¿sí?, o ideales de la realidad que nos ayudan a comprender un problema o un conjunto de problemas de una manera simple. Las inteligencias artificiales lo que pueden hacer es aprender de los datos, detectar patrones e implementarlo y especificarlo como modelos, es decir, nos ayudan a sintetizar la información de manera tal de que nuestro cerebro pueda comprenderlo de una manera más ágil, más rápida, más inteligente, y que nos ayude, ¿sí?, a desplegar ese conocimiento de una manera más ágil. Las inteligencias artificiales tienen la capacidad de aprender. Y recién hablabas de predicción. Es una de las características más particulares y útiles, ¿sí?, en la industria. ¿Bien? Cuando hablamos de predicción, siempre nos podemos plantear de si se puede predecir o no el futuro. Lo que hacemos es calcular la probabilidad de que un evento ocurra, ¿bien?, basado en hechos que han ocurrido, cuestiones que se realizaron. Y luego aprovecharemos la capacidad de la inteligencia artificial para detectar esas regularidades y patrones y expresarlas en modelos que nos ayuden a calcular esas probabilidades. Y con esas probabilidades poder ordenar situaciones, armar priorizaciones y resolver problemas. El orden significa priorización y en general y muchas veces significa costos, significa riesgos, significa presupuestos. Bien. Aprenderemos de eventos observados en el pasado, capturando las regularidades ocurridas, es decir, los patrones. Bien. Y esas regularidades serán reutilizadas en instantes posteriores, de manera tal de poder anticiparnos o poder calificar si un evento es altamente probable o si no lo es. Y con ello realizar una predicción. Que puede tener un error, pero la idea es minimizar, ¿sí?, el riesgo o el error y ser más precisos y más certeros. Otra de las claves, bien, fuera de la predicción, ¿sí?, es que estas tecnologías, ¿sí?,
nos ayudarán a sistematizar, ¿sí?, el conocimiento en patrones o resúmenes que nos podrán muchas veces, no, pero no siempre, sí, proveer de nuevo conocimiento. ¿Bien? Es decir, se puede establecer una relación sinérgica entre lo que son las máquinas, ¿sí?, que están detectando esos patrones, y nuestros cerebros, que comienzan a interpretarlos y entenderlos. ¿Bien? Si bien las máquinas aprenden de correlaciones, nuestros cerebros, en esencia, le estarán dando las cuestiones de factibilidad y plausibilidad para establecer relaciones de causalidad, relaciones entre causa y efecto. Hablaremos un poco de las tecnologías. ¿Para qué sirven cada una de las tecnologías que están asociadas a la inteligencia artificial? En cuanto a tecnologías, ¿sí?, podremos hablar de Big Data, ¿sí?, que nos aportará la capacidad de recuerdo, de memoria, la capacidad de procesamiento y la velocidad de procesamiento. La infraestructura tecnológica que posibilitará el aprendizaje en grandes patrones, en grandes volúmenes de datos que analizaremos con las técnicas generalmente de Machine Learning o asociadas, ¿sí?, con técnicas que nos aportan la capacidad de aprendizaje y la capacidad de generalización. Aquí en estas capacidades de aprendizaje y capacidades de generalización es donde, sí, los algoritmos o los programas de inteligencia artificial capturarán patrones, los especificarán en modelos, y luego a esos modelos los pondremos en producción para poder realizar nuestras predicciones, nuestras clasificaciones, nuestras estimaciones, etc. Por otro lado, cuando queremos interactuar con el entorno, ¿sí?, las tecnologías de IoT o de Computer Vision o de procesamiento de eventos complejos serán herramientas que se alimentarán de esos modelos, ¿sí?, desarrollados o aprendidos por el Machine Learning, ¿sí?, almacenarán datos en los Big Data, ¿sí?, y por otro lado pondrán en producción, ¿sí?, y darán respuesta rápida e interacción. Es decir, el IoT serán algo así como nuestro sistema perceptual y nuestro sistema motriz. Habíamos hablado de que la clave era aumentar, ¿sí? Entonces, hablamos de inteligencia aumentada cuando hablamos de inteligencia artificial, Machine Learning, más propiamente dicho, en donde la idea es extraer conocimiento accionable para tomar decisiones rápidas, precisas, pertinentes y fiables. Hablaremos de realidad aumentada, ¿sí?, cuando hablaremos de técnicas de simulación o técnicas que nos permitan ampliar nuestro entorno, de manera tal de comprender riesgos, oportunidades, o poder mitigar, ¿sí?, efectos de nuestro desconocimiento. ¿Sí? Solemos tener pocos datos en estos casos, ¿sí?, y solo podremos hacer suposiciones. ¿Sí? Y esta pregunta es, ¿podríamos habernos adelantado de alguna forma al impacto del COVID-19? Quizá con técnicas de simulación y con técnicas prospectivas pudiésemos haber reaccionado un poco mejor. Técnicas de capacidades aumentadas, ¿sí?, ya que las técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial basada en datos aprenden de esos datos, necesitaremos a ellos gestionarlos, almacenarlos y procesarlos. Y para interactuar con el entorno, ¿sí?, para actuar como si fuesen nuestros sentidos o nuestras reacciones, contaremos con tecnologías de IoT que nos permitirán medir, caracterizar, transportar los datos y actuar rápidamente sobre activos y procesos. Cada una de estas tecnologías permite aumentar capacidades humanas, aumentar poderes de reacción, aumentar nuestros sentidos y nuestras percepciones, ¿bien?, aumentar nuestras velocidades de procesamiento y capacidades de procesamiento, como vamos a verlo en un rato en los casos de uso. Las tecnologías de IoT, en esencia, refieren a la interconexión de cosas con cosas, más que con las personas, pero también en interacción con las personas. Son los ojos, los narices, oídos, tacto, nervios, músculos de la inteligencia artificial.
El Big Data serán las capacidades de procesamiento, la memoria, que nos permitirán ampliar a grandes volúmenes de datos, a grandes variedades de datos, a tratar con datos veraces, con calidad y valor, en grandes volúmenes de manera rápida. El Analytics o la ciencia de datos, ¿sí?, con esas técnicas de Machine Learning o de optimización, serán las que nos proveerán de las capacidades de extraer los patrones accionables, o las simulaciones. Y por último, más novedosos, los sistemas cognitivos, que serán sistemas desarrollados con combinaciones de las distintas, o articulaciones de las distintas tecnologías de la inteligencia artificial. Son sistemas que pueden percibir al entorno, ¿sí?, dialogar con nosotros en nuestro lenguaje, ¿bien?, que perciben el mundo tal cual nosotros, a través de los sistemas, y que interactúan a través del sentido motriz, que llevan esa información, ¿sí?, hacia un sistema cognitivo, ¿sí?, que puede almacenar esos datos, procesarlos, y que a través del Machine Learning, el procesamiento del lenguaje natural, los motores de inferencia, la generación de candidatos y las búsquedas, permiten detectar de manera interactiva y en función de cómo vamos interactuando con ellos, las mejores soluciones o las soluciones con mayor probabilidad de éxito, en función de ese diálogo que podemos tener, quizá en lenguaje hablado. Los sistemas cognitivos interactúan en el entorno de manera amigable, ingestan, procesan, aprenden de grandes cantidades de datos, generan, evalúan diferentes posibilidades, hipótesis alternativas, y sugieren la mejor de las opciones, dado el contexto que puede modificarse simplemente con una frase o una palabra nuestra, porque podremos estar dialogando quizá con una máquina. Vamos a volcarnos a unos casos de uso. En salud, por ejemplo, en emergentología. Nosotros llamamos a una ambulancia porque hay algún tema que requiera de la atención de un médico. Llamamos a un sistema de emergencias. Dentro de esas llamadas hay mucho, hay contenido, hay tono, podemos estar en tono normal, alterado, en distintos tipos de tonalidades, y que pueden darse distintos hechos, distintas situaciones, distintas ubicaciones que pueden variar las características de lo que está ocurriendo, de la situación que ocurre en ese momento, con distintas sintomatologías, distintas caracterizaciones de observación, etcétera, que son enviadas a través del lenguaje hablado generalmente a un receptor. Ese receptor utiliza su experiencia, su percepción y lo que interpreta, precisamente basada en estas, para hacer una clasificación, ¿sí? Una clasificación diciendo si será muy grave, si será prioritario o si será normal o no urgente. Y en función de ello, enviará una unidad de terapia intensiva móvil, una unidad de baja complejidad o un médico a domicilio. Ese proceso que se llama de recepción, RCD, de recepción, clasificación y despacho, es el que cotidianamente se realiza en muchos sistemas de emergencia. Ahora, todo ese proceso lleva un tiempo y ese tiempo implica vidas y una clasificación incorrecta a estos niveles, ¿sí?, implica costos. Bien, enviar una unidad de terapia intensiva móvil es más costoso que una de baja complejidad, es más costoso esta a su vez que un médico a domicilio, pero por otro lado también costo en vida si no enviamos el móvil adecuado, o también si no lo tenemos disponible en el momento en que lo necesitamos. La solución, o sea, la cuestión aquí puntual es que ningún ser humano contará con una experiencia de millones de casos. ¿Sí? Ya en 2003 desarrollamos una inteligencia artificial que aprendió de 3 millones de casos y se equivocó a posteriori en ese envío o selección del móvil a enviar en un momento determinado. Se equivocó 3 veces menos, ¿sí?, que los profesionales de la salud, por una cuestión simple. Pudo aprender de millones de casos, ayudó a darle soporte, ¿sí?, a los profesionales de la salud para tomar estas decisiones más rápidas. Un sistema basado en datos e inteligencia artificial, entonces, en este caso, acelera la respuesta minimizando los tiempos de envío, lo que significa más vidas salvadas y más equipos disponibles para salvar más vidas. Envía además la unidad adecuada, lo cual significa mayor eficiencia y más vidas salvadas, y en condiciones de costos similares implica menos costos para el sistema. ¿Sí?
de emergencias. Es decir, es un sistema de triage altamente eficiente en cuanto a las prestaciones, ¿bien?, y a la necesidad de respuesta. Un impacto terriblemente positivo. Un segundo caso, ¿sí?, en seguridad ciudadana, ¿sí?, por ejemplo, trabajando con la reinserción de reclusos en la sociedad. Si tomamos algunos datos, por ejemplo, de Argentina en 2020, datos, digamos, tomados de Internet, o sea, habría que cuestionar quizás su seriedad, pero algunos tomados de algunos entornos. Sí, aproximadamente en Argentina, 2020, 2019, 2020, había aproximadamente 100.000 reclusos o personas privadas de su libertad. Hay, dependiendo de los tipos de delito, pero tasas de reincidencia que rondan el 25%. Y un costo subestimado, quizá, económico, un costo económico aproximado de precisamente, digamos, de mantener en reclusión a estas 100.000 personas fuera de los costos sociales, morales, etcétera, para las personas y sus familias. Sí, digamos, económicamente hablando, hablamos de 1.500 millones de dólares al año, como mínimo. Entonces, si la reincidencia genera un fuerte impacto social y un impacto económico, porque si tomásemos un 25% de esos 1.500 millones de dólares es un número grande, y a su vez el hecho de que una persona, si liberada, ¿sí?, erróneamente, o no liberada cuando debió serlo, digamos, reincida o no reincida, ¿sí?, tiene fuertes impactos. ¿Bien? Hay antecedentes, hay evidencia de que puede reducirse la reincidencia, ¿sí?, con estímulos adecuados, estímulos apropiados, es decir, con realmente con penales que las reformen, ¿sí?, y que permitan dar oportunidad a los liberados, a su vez de cuestiones que tienen que ver con comportamientos, personalidades y actitudes. Una inteligencia artificial alimentada con determinados datos, ¿sí?, puede ser una herramienta de soporte a juez o a quien, digamos, vaya a tomar una decisión de liberación para evaluar los riesgos de reincidencia, ¿bien?, y poder de esta forma, ¿sí?, tomar decisiones de una manera más eficiente. Esto implicaría mayor impacto social, una mayor calidad, mayor seguridad, ¿bien?, menores costos, o similares si se utilizan estos costos como incentivos para mitigar aún más la reincidencia, para generar oportunidades. En el sector público hay muchas oportunidades de mejora. En Smart Cities, ¿sí?, ordenando el tránsito, previniendo inundaciones, reordenando o desplegando móviles de seguridad o ambulancias de manera tal de mitigar el impacto o llegar más tempranamente a situaciones de riesgo. Hacer controles medioambientales, controles de calidad de aire, de ambiente, de tóxicos. Trabajar con detección de lavado de dinero, detección de redes de delincuencia, ¿bien?, de terrorismo, detecciones de consumos irregulares de medicamentos, detección de dinámica del impacto de las epidemias, etc. Bien, para poder ver si determinadas acciones o gestiones han tenido impacto positivo o no, y de qué magnitud. Aplicaciones hay muchísimas más. Aquí simplemente disparo algunas. Por ejemplo, en la industria de procesos, ¿sí?, un caso en el cual trabajamos hace un tiempo, el control de calidad de productos en la planta de procesos continuos, una petroquímica en este caso, ¿sí? En esta planta se producen plásticos, ¿sí?, derivados del estireno. Se miden parámetros de calidad, el EMR, la afluencia, el impacto. El EMR es la cantidad de monómero residente, o sea, monómero de estireno que no reaccionó y que queda en el plástico. El monómero de estireno es venenoso. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, como contenedor para alimentos, probablemente estemos en problemas. Entonces, es un parámetro que hay que controlar y muy bien. La afluencia, por ejemplo, es una característica termomecánica.
Si nosotros tomamos un vasito y ponemos café, no queremos que ese vasito se nos derrita. Bien, entonces ese parámetro, la afluencia, debe de ser controlado. Y el impacto se refiere a características netamente mecánicas, a respuestas ante golpes, etc. Cuando necesitamos piezas de resistencia, sí, que necesitamos que no se rompan, que no se fracturen, que no se partan, entonces necesitaremos tenerlas controladas. El punto es que de estas mediciones, uno lo que hace es tomar una muestra, llevarla, o se hacía, se tomó una muestra, se lleva al laboratorio, se medía cada 4 horas, y en ese interín se estaba ciego. Entonces, luego de 4 horas, se tenía que decidir si una planta, si un lote se tenía que reprocesar, se tenía que vender como lote de segunda, se tenía que descartar, habiendo, por ejemplo, pérdida de materias primas, pérdida por reducción de productividad, por reprocesamiento de lotes o ventas a menores precios. La solución propuesta, una solución que utilizó una inteligencia artificial, bien, tomando los datos en tiempo real, bien, los datos de toda la sensorística de la planta. La inteligencia artificial aprendió a predecir estas características del EMR, la prudencia y el impacto, y comenzó a proveer, bien, de estos indicadores estimados cada 15 segundos, de manera tal que luego se reajuste, ¿sí?, cada 4 horas cuando se tiene el dato real, pero en el mientras tanto se tiene una noción y una estimación de cómo está fluctuando, dado y cómo se ha comportado en datos que se toman cada 15 segundos, pero de los cuales se aprendió de cantidades de datos, imagínense, equivalente a 2 años de datos cada 15 segundos para todos los sensores de la empresa. Como corolario, además, se obtuvo más información, ¿sí?, para los ingenieros, que les ayudó a mejorar las características del proceso, a identificar cuáles son los principales factores, ¿sí?, que se miden en los parámetros de planta y cómo cada uno de ellos impacta de manera distinta a cada uno de los parámetros de calidad medidos, ¿sí? Bien, se lograron hacer las predicciones, con lo cual se obtuvo mayor ROI, mayor calidad, mayor seguridad, menor pérdida, menor costo. Bien. En petróleo y gas, por ejemplo. En petróleo y gas, ¿sí?, es menester el ser muy preciso en dónde ir, y imagínense que se perfora, bien, todo un pozo, se lleva hasta una determinada profundidad, y en distintos lugares, ¿sí?, en distintos lugares, en esas profundidades, tiene que definirse si se hace un punzado o no. Un punzado es por donde ese gran tubo, ¿sí?, extraerá el petróleo desde las capas geológicas. Hacer esos punzados tiene un gran costo. Bien. Entonces, si se hace un punzado de manera errónea y lo que se extrae es agua o no se extrae nada, entonces ese punzado fue económicamente ineficiente. Bien. Punzar equívocamente implica una gran inversión sin retorno. La necesidad es identificar zonas de ese reservorio en donde punzar. Bien. A su vez, acelerar y potenciar ese proceso de decisión para ayudar a los petrofísicos a que la decisión sea mejor y más asertiva, mejorar esa asertividad en las decisiones y hacer una optimización de costos. La solución propuesta, ¿sí?, y desarrollada, ¿sí?, implica el entrenamiento, ¿sí?, de una inteligencia artificial a través de técnicas de machine learning para generar un modelo predictivo que aprendió de los datos históricos de lo que ya pasó, ¿sí?, para detectar esas regularidades y reutilizarlas calculando probabilidades que permitan ordenar y determinar puntos de corte, ¿sí?, desde los cuales decimos que tenemos que pulsar y pulsamos, de los cuales decimos que no tenemos que hacerlo y no lo hacemos. En cuanto a resultados, esto implicó, en este caso puntual, un 33% de mejora en los positivos. Es decir, cuando la inteligencia artificial dice que es, y hay que pulsar. 25% de reducción en costos no productivos, con 35% menos de pulsados improductivos. Es decir, cuando la inteligencia artificial dice que no, es que no se debe pulsar. Y más conocimiento sobre el comportamiento del campo maduro, que de por sí ya es muy complicado porque todo lo que es la petrofísica tradicional muchas veces no funciona de manera adecuada. Esa reducción de 35 costos, el 35% de punzados improductivos, ¿no?, de punzados improductivos. Se da aquí, cuando ordenamos por probabilidades a todos los punzados que se han hecho en la historia, bien, se ve que si se hubiese hecho
¿sí? El 65% de los pulsados, ordenados por lo que la inteligencia artificial dice, ¿sí? Logramos alcanzar prácticamente el 95% de aquellos que han producido adecuadamente. Es decir, este 35% de pulsados improductivos implicaron costos que no tuvieron retorno de inversión. Y en higiene y seguridad, ¿sí? O seguridad laboral. ¿Bien? El problema es determinar el impacto de las condiciones laborales sobre la salud del empleado, la ergometría, ¿bien? Detectar el cumplimiento o no del uso de equipo de protección, por ejemplo. La necesidad de minimizar la ocurrencia de lesiones, de incidentes o de accidentes laborales, minimizar el impacto en cuanto a severidad, a costos, de venida de situaciones imprevistas, etcétera, o mejorar las condiciones laborales. Las técnicas de computer vision y de clasificación basadas en técnicas de deep learning ayudan a caracterizar el impacto, ¿sí? O a detectar situaciones en las cuales un trabajador, por ejemplo, ¿sí? No tiene o tiene ubicados los elementos de seguridad, o formalizar o capturar información de cómo son las posturas o posiciones, ¿sí? Que toman cada uno de los empleados, mensurar para después poder correlacionarlo, ¿sí? Con las afecciones laborales y poder redefinir o diseñar herramientas o máquinas que ayuden a mitigar estas problemáticas. El impacto, ¿sí? En lo que es el ambiente laboral de estas técnicas, de estas tecnologías, como podrán ver, puede ser muy alto. Vamos a hablar unos minutos, ¿sí? Del estado del arte, con un par de hechos curiosos. El primer, digamos, del estado del arte, de la primera tecnología que vamos a hablar es del algoritmo GPT-3. GPT-3 es una inteligencia artificial que tiene 100.000 millones de parámetros. Tiene más parámetros que neuronas tenemos en nuestro cerebro. ¿Bien? Su costo de entrenamiento ronda los 10 millones de dólares más 5 millones de dólares en sueldos, como para que se entienda. Y es todavía estado del arte y en el ámbito de la investigación, pero ¿sí? Ha superado el test de Turing. Es decir, es un algoritmo inteligente. Uno de los casos en el cual ha sido aplicado, ¿sí? Es en que se entrenó a GPT-3 con cuentos de ciencia ficción. GPT-3 ahora redacta cuentos de ciencia ficción y un ser humano no logra diferenciar si el cuento fue escrito por un ser humano o si lo hizo una máquina. Otro caso de uso fue que una persona habla directamente a través de un micrófono con la inteligencia artificial, habla con GPT-3 y le especifica una necesidad de desarrollo. Por ahora desarrollo simple. GPT-3 interpreta lo que esta persona le define y escribe un programa, código, ¿sí? Que implementa una solución a lo que el ser humano ha planteado precisamente en forma de código o programática. Escribe un programa. Bien, programa simple. Entonces, he visto por ahí cuestiones de, ¿puede una inteligencia artificial autoprogramarse? Se abren muchísimas opciones alternativas. La segunda, o el segundo caso, es sobre el juego EVE Online. EVE Online es un juego de guerra y de ciencia ficción, un wargame de ciencia ficción. Hay grupos de personajes no jugadores, en principio que son antagónicos, que son los piratas, los mineros, los mercaderes. Están los grupos de jugadores, etc. Y a estos grupos, en una actualización, se los dotó de parámetros básicos de inteligencia con algunas reglas y algunas probabilidades. Como siempre, toda inteligencia artificial, o muchas de ellas, buscan maximizar las probabilidades. Estos son grupos antagónicos, en principio. Resulta que dejaron, ¿sí? Al módulo desplegado unos días después, ¿sí? De lanzada la mejora. Ocurrió que dos de estos grupos de personajes no jugadores formaron una alianza y destruyeron al tercer grupo. Y después de esto, no obstante, ¿sí? Uno de esos dos grupos aliados traicionó al otro, lo destruyó y ganó la partida. Ocurrió un fenómeno emergente, un fenómeno de sinergia de inteligencia colectiva. Bien, en esencia, lo que hizo la inteligencia artificial en esas unidades de inteligencia básicas, ¿sí? Esos agentes con parámetros de inteligencia básica, fueron, de conjunto,
maximizar la probabilidad de ganar. Y lo hicieron, formando primero una alianza y traicionando luego y destruyendo a su aliado. Se maximizó la probabilidad de ganar la partida. Una actitud fría, sí, que es maximizar la probabilidad, pero así es como trabaja la inteligencia artificial. Nos suena esto, ¿no? Algunas conclusiones rápidas. Un corolario es que la inteligencia artificial puede tratar con cualquier problema que se enmarque en sus tareas, si existen o pueden recolectarse datos que caractericen a dicho problema. ¿Bien? Un corolario 2 es que la implementación de la inteligencia artificial transforma negocios y procesos. Lo no rentable puede pasar a serlo. El impacto positivo puede ser muy grande. La ventaja competitiva es súper tangible y medible. Corolario 3, la inteligencia artificial es una realidad, no es ciencia ficción. Bien definido el problema, es altamente probable que exista una solución, es decir, que haya una solución factible. Con más o menos trabajo. Corolario 4, cocodrilo que se duerme es cartera. Esto está ocurriendo, transcurre desde hace tiempo. Si no nos adaptamos rápido a estas tecnologías, quedaremos en el camino. Reflexiones. Debemos prepararnos. Se está dando una transformación disruptiva inminente. En realidad, más que inminente, está ocurriendo. Necesitamos educarnos, formarnos. Los estados tienen que prepararse para esto. Tenemos que generar las condiciones para el desarrollo local de tecnologías. Tenemos que dar impulso y ambientes propicios para el desarrollo tecnológico local si no queremos quedar así como buyers, sino y ser más bien developers. ¿Sí? Y por otro lado, debe legislarse para enmarcar el uso de estas nuevas tecnologías en cuanto a límites éticos, legales, etc. Porque así como hay aplicaciones positivas, imagino que también puede haber de las otras. Espero que les haya gustado mi charla, que, bueno, aproximadamente una hora. Espero no haber ido demasiado rápido, espero sea de utilidad y bueno, y espero sus preguntas, ¿bien? Precisamente lo que la idea, ¿sí?, era generar este ámbito de discusión, de charla, de aprendizaje, ¿bien?, de diálogo, de detección de oportunidades y mejoras. Muchas gracias. Terminó excelente tu presentación. Gracias. Vamos a ver si tenemos preguntas. César Barbosa dice, los niveles de acceso o las capacidades de los países para adoptar tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, ¿puede aumentar la existente brecha digital o provocar otro tipo de brecha vinculada a la inteligencia artificial? Bueno, por eso es que entre mis reflexiones, ¿sí?, y conclusiones, hablo de preparación, de educación y de formación y generación de condiciones. Si no nos preparamos rápidamente, se generarán brechas que luego serán difíciles de ser alcanzadas. ¿Sí? Si nos preparamos tempranamente y comenzamos a generar ambientes propicios, ¿sí?, esas brechas no serán tan grandes. Tengan en cuenta que estas cosas ya están ocurriendo hace tiempo. ¿Bien? Estas cosas nacen desde los ámbitos científicos, pero hoy por hoy ya son implementaciones ya en el ámbito de lo tecnológico. Están ocurriendo de manera cotidiana. De hecho, mi empresa, trabajo en estas temáticas desde 1996, ¿sí? Mi empresa ya tiene 12 años trabajando en estos temas aquí en Argentina. Otra de César, viendo los casos curiosos expuestos, el sentido común, el instinto y la intuición, características del cerebro humano, ¿pueden ser interpretadas o imitadas a través de la inteligencia artificial?
A ver, hay estudios sobre eso, se está estudiando, ¿bien? Hoy por hoy, no creo. Hoy por hoy es una fría máquina de maximizar probabilidades. Pero se está trabajando mucho, ¿sí?, en lo que es sentido común, se está trabajando mucho en lo que es causalidad. Las inteligencias artificiales trabajan con correlaciones, no con causalidades. Y generalmente, precisamente esas cuestiones de sentido común, de validación, etcétera, es lo que el ser humano aporta y desde la cual se nutre al momento de validar, sí, una de estas herramientas. Ok, Héctor, ¿cuál sería el estado del arte o casos negativos conocidos de la inteligencia artificial que se salen de los límites éticos actualmente y son objeto de discusión? A ver, es una pregunta difícil porque en general en mi cabeza, digamos, siempre busco lo positivo, ¿sí? Imagino que pueden hacerse cosas negativas, pero siempre trato de buscar lo positivo, ¿bien? Con lo cual no puedo darte esa respuesta, pero creo que puede ser fácilmente encontrable en Internet, ¿bien? Digamos, pero si quieres como un caso que, a ver, pensado en el aire, imagínate que busquemos un uso para detectar vulnerabilidades, ¿bien? Y utilizar esas vulnerabilidades no en el sentido de apuntalarlas, romperlas y mejorar situaciones, sino de explotarlas. Eso podría ser una situación, ¿bien? Que es algo que el ser humano hace, o sea, el cuento del tío, por ejemplo, es explotar vulnerabilidades. Podría calificarse y hacerse más eficiente un cuento del tío digital. ¿Por qué no? De hecho, imagino que en lo que es el phishing, etcétera, ya debe haber cerebros, ¿cómo es? Grandes cerebros orientados al mal pensando estas cosas. Es interesante. Pregunta de Paulo. ¿Qué herramientas computacionales pueden ser sugeridas para los iniciados en el tema? Herramientas computacionales, más de lo que tiene que ver con... A ver, esto es mucho de programación y de herramientas, software. O sea, si uno conoce lenguajes de programación, uno puede tener un acercamiento a estas tecnologías, y hay luego herramientas específicas que son marcas comerciales que aportan ya determinadas sistematizaciones en algoritmos, etcétera, que ya son provistos, ¿sí? Hay muchas, ¿sí? Es simplemente buscar un poco, hay en software libre, hay en software comercial, algunas abiertas o no, y la cantidad de información que hay hoy en día en Internet sobre todas estas tecnologías es monstruosa. Ok, gracias. Nora pregunta, ¿conoce usted qué porcentajes de empresas u organismos en Argentina implementaron en sus procesos estas tecnologías? Bueno, no todos, pero hay muchas compañías, sí. Nosotros tenemos más de 40 clientes que todos han implementado alguna o muchas de estas tecnologías. Bueno, pregunta de Lana. ¿Cuáles son, gracias por la presentación, cuáles son los principales usos estratégicos de la inteligencia artificial para los países? Perdón, no entendí la pregunta, se cortó. ¿Cuáles son los principales usos estratégicos de la inteligencia artificial para los países? Bueno, creo que los hay y muchos, ¿sí? En cuestiones de salud pública, ¿sí? En cuestiones de educación, en donde uno puede apuntalar a los sistemas educativos con las nuevas EdTech y la inteligencia artificial ayudando a potenciar los procesos educativos. En cuanto a los sistemas procesales, judiciales, penales, para agilizar, hacer los procesos más eficientes. En cuanto a los sistemas fiscales, para generar
sea detecciones de evasión o sea, digamos, la creación de oportunidades o posibilidades ¿cómo es de, por ejemplo, crear moratorias inteligentes adecuadas a que la gente pueda pagar, ¿sí? Hacer una real optimización de muchísimos de los procesos, en seguridad, en salud, en educación, en generar nuevas condiciones de trabajo. Son, casi te diría, o casi les diría, que las oportunidades de mejora con estas tecnologías están más bien limitadas por nuestra imaginación. Kevin pregunta, ¿la robótica y la inteligencia artificial pueden llegar a un punto donde estos convergen? ¿Puede haber robots autónomos en un futuro cercano? Ya los hay. Bien, ya los hay. De hecho, cotidianamente quizá robots simples, ¿sí? Por eso decía, digamos, si hablamos de vehículos autónomos, un vehículo autónomo es un robot autónomo. Bien. Por otro lado, hemos visto en televisión, por ejemplo, más de un robot que tiene una cara de un ser humano y que habla con gesticulaciones, etcétera. ¿Sí? Se están tratando de humanizar precisamente los robots como el brazo de interacción con nosotros, ¿sí? De lo que es la inteligencia artificial. Y acá Nora pregunta que, excelente tu presentación, ¿y la demanda de profesionales en Argentina puede ser cubierta? Por suerte, digamos, hace años están surgiendo carreras de grado o de posgrado, ¿sí? Que apuntan a formar profesionales en estas áreas, ¿sí? Digamos, creo que a ver, yo ya en carreras de grado, inclusive en ciencias de la computación, etcétera, había materias, en las cuales fui ayudante por allá por los años de los 90, etcétera, docente, y hoy en día ya hay carreras completas de grado o maestrías o posgrados, etcétera, que tratan sobre estas temáticas. Perfecto. No, ahora no tengo más nada, pero te hago una yo. Bien. En un caso concreto. Por la pandemia había 3 músicos que querían grabar. Y hicieron una prueba, cada uno desde su lugar, conectarse con el, digamos, con el centro de grabación, y tocaron y grabaron. Pero se dieron cuenta que la latencia en las diferentes redes que usaban hacía que que no saliera bien la grabación. Yo recuerdo que ya hay máquinas que hacen música, ¿no? Sí. Así que se puede utilizar para eso, ¿no? Podría, sí, por supuesto. De hecho, no me extrañaría que en algún momento una inteligencia como GPT-3 sea entrenada ¿cómo es con música clásica y componga. Sí, no hay por qué no pensarlo. Si ya puede escribir cuentos de ciencia ficción y no nos damos cuenta, ¿sí? ¿Por qué no habituarlo a escribir y que componga? Ya hay indicios de herramientas inteligentes puestas al servicio del arte, ¿sí? Con lo cual, digamos, si bien todo esto se motoriza mucho ¿cómo es por determinadas industrias, cuando las tecnologías se van haciendo más accesibles, seguramente bajarán hacia las industrias culturales y es posible que haya efectos también, ¿sí? En el arte. Si hoy hablamos de arte digital, ¿por qué no hablar de arte autónomo, por ejemplo? ¿Sí? El creado precisamente por las máquinas. Ok, le voy a preguntar a Celeste si quiere decir alguna palabra final. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecerle a Stanislao la excelente presentación de la tarde de hoy.
y agradecerle a todos los participantes, pues ha sido concurrido este tema muy interesante para nuestra región, y agradecerte nuevamente a ti, a Oscar y al Centro de Capacitación por la excelente organización y como todos los meses traernos información importante, interesante y al día en todo lo relacionado con los temas de telecomunicaciones y TIC. Muchísimas gracias, Stanislao, nuevamente por tu participación, por compartir con nosotros todo tu conocimiento en relación a la inteligencia artificial, y agradecerles a todos muy buenas tardes y saludarlos y volverlos a invitar para el próximo seminario que daremos en conjunto. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Citel, a Oscar, a ti Celeste, a Oya por haberme invitado y bueno, siempre disponible para colaborar. Muchísimas gracias. Gracias, Stanislao, excelente. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes a todos. A todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos y damos por finalizada la sesión. Gracias.